Hola, hola, namaste. Bienvenidos a mi canal. Espero el día de hoy tengas un día grandioso, lleno de evolución, de conciencia, de aprendizaje. Gracias por conectar el día de hoy. No olvides ahí suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de mis consejos. También tengo en mi canal clases de yoga para que bajes ese estrés, esa ansiedad de todos los días. Gracias, gracias. Antes de comenzar, también déjame allí tus mensajes que siempre estaré respondiéndote. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema controversial: plantas ancestrales. ¿Son o no son medicina? Bueno, tendríamos que empezar desde la época del Paleolítico, ya hace 30.000 años, cuando ya se han encontrado en algunas pinturas rupestres indicios de que estas plantas ya se usaban como medicina espiritual, medicina para la mente, ya desde esas épocas. De hecho, los chamanes, según la psicología transpersonal, son considerados los primeros psicoterapeutas de la humanidad. Así que básicamente las plantas ancestrales, hoy en día utilizado este término de forma mucho más correcta, antes se conocían como esteógenos, alucinógenos o psicodélicos. Básicamente nosotros los conocemos más como psicodélicos ya desde la época de los años 50, cuando el químico suizo Albert Hofmann, a través de un hongo que nacía del centeno, descubrió una sustancia llamada LSD. En esa época, esta sustancia coincidió con la época de los hippies, también la guerra de Vietnam, y básicamente este químico que se estaba utilizando en algunos centros psiquiátricos estaba siendo una sustancia muy prometedora para aliviar traumas, para resolución de problemas, para quitar la ansiedad, el estrés. Y los psiquiatras de esa época estaban haciendo estudios muy profundos, pero lamentablemente la sustancia se escapó de las manos, la comenzaron a usar pues muchas personas, muchas comunidades alrededor del mundo, y no hubo un control sobre esta sustancia. Entonces básicamente fue prohibida en la época y fue rescatada hasta hace 2-3 décadas aproximadamente, cuando comenzaron a hacerse estudios profundos de nuevo con sustancias como la psilocibina, que la contienen los hongos, la mescalina, que la contiene el peyote, y actualmente también el DMT, que contiene el bufo alvarius. Entonces básicamente estas medicinas ancestrales están siendo utilizadas, de hecho ya en países como Canadá, como Portugal, como Australia, algunos estados de Estados Unidos, ya se está comenzando a legalizar estas sustancias psicoactivas, ya que se están viendo beneficios muy productivos, sobre todo en el área de la psicología. Ahora bien, hablándoles desde mi perspectiva personal, y con esto no quiero inducir a nadie al consumo de sustancias psicoactivas, yo he tenido la oportunidad de experimentar con varias sustancias, entre ellas la psilocibina de los hongos, también el bufo alvarius, el 5-meo-DMT, y también otras sustancias, y definitivamente sí se ven cambios muy significativos en el comportamiento, en las emociones. Si se hace un trabajo profundo, definitivamente los cambios se ven, pero al mismo tiempo estos son cambios que deben de ser seguidos, deben ser integrados por un especialista en la materia, ya sea un psicólogo transpersonal, ya sea un terapeuta o también un chamán que tenga la experiencia para hacerlo en una ceremonia. Entonces básicamente estas plantas, como ya les mencionaba, cumplen diferentes roles ya desde un punto de vista más espiritual. Por ejemplo, la psilocibina en los hongos, se hace un trabajo mucho más interno relacionado con nuestro niño interior. Ese sería el caso de los hongos. Por ejemplo, en el caso de la DMT, contenida en la ayahuasca, es una energía que se trabaja más con la madre, es una energía más femenina. Tenemos, por ejemplo, el sapo, el bufo alvarius o el yopo. Son sustancias utilizadas, el yopo más en el Amazonas, en el sur, el sapo utilizado acá en México. Son sustancias más potentes y se trabaja con la energía del abuelo.
Entonces, cada una de estas energías se va a hacer un trabajo distinto, dependiendo de lo que estemos buscando y de lo que queramos nosotros trabajar. Definitivamente son sustancias que van a ser muy prometedoras en la psicología. Yo, en mi opinión personal, he trabajado con muchos pacientes, ya que actualmente yo estoy estudiando para ser terapeuta transpersonal. También estoy haciendo ceremonias acá en la Ciudad de México. Y si hago una comparativa con ansiolíticos, antidepresivos, todas estas medicinas de origen químico, tanto en la psicología como en la psiquiatría, definitivamente si las coloco en una balanza, yo les diría que las plantas ancestrales son mucho más efectivas, no son adictivas, son naturales y en definitiva nos van a traer a largo plazo, mediano plazo y corto plazo muchísimos más beneficios, aparte de que no van a causar ninguna adicción. Evidentemente, si nosotros queremos incursionar, queremos experimentar con estas plantas, debemos evidentemente informarnos, investigar bien. Si queremos hacer este tipo de ceremonias, debemos también de llevar una dieta específica, como por ejemplo eliminar carnes rojas, eliminar productos lácteos al principio, también eliminar ansiolíticos, antidepresivos, básicamente eliminar el alcohol, el cigarro, hacer una limpieza corporal para que esta medicina pueda cumplir en un 100%. Entonces, definitivamente yo, de mi parte, yo las recomendaría muchísimo. Evidentemente, pues cada quien toma definitivamente sus decisiones en la vida. Estas decisiones pueden venir de la mano de otras alternativas, de otras terapias y de otras prácticas, como por ejemplo el yoga, la meditación, el tai chi, el reiki, todo este tipo de terapias en conjunto. Si nosotros las trabajamos y ya venimos haciendo un trabajo, creo que las plantas medicinales, como dicen en mi país, sería la cereza en el pastel. Las plantas medicinales te llevan a un estado muy ampliado de conciencia. Básicamente, lo que hacen estas sustancias es que trabajan directamente con la serotonina, que es un neurotransmisor asociado a la felicidad. Y básicamente estas plantas, una vez que nosotros las ingerimos, vamos a tener una apertura mental mayor y vamos a poder ver, es como si viéramos desde arriba, ¿no? Todo el panorama con una apertura mucho más expandida de conciencia. A nivel también ya fisiológico, nuestro cerebro va a experimentar una neurogénesis, una neuroplasticidad cerebral, lo que significa que vamos a tener muchas más conexiones para tener nuevos hábitos, para tener nuevas costumbres y para tener mucha más habilidad para resolver problemas. Por cierto, hablando de neuroplasticidad, no se pierdan este video que está acá a continuación, que les voy a hablar específicamente de qué es la neuroplasticidad y la neurogénesis. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. No dejes allí de dejarme tu mensaje, y si estás interesado en hacer estas terapias con estas plantas ancestrales, tengo ceremonias, tengo también terapias específicas. Aquí abajo te dejo la información y nos vemos en ese siguiente programa. Namaste.